Hoy vamos a hablar sobre algo muy relevante, cómo sanar nuestra relación con el dinero. Así que vamos a adentrarnos en este tema y observar juntos. Cuando hablamos del éxito profesional y el dinero, a veces nos encontramos con obstáculos que no entendemos del todo. Pero aquí es donde las constelaciones familiares, la terapia sistémica o terapia de liberación de patrones puede ser de gran ayuda, ya que nos permiten descubrir esas dinámicas ocultas que pueden estar limitando nuestro crecimiento financiero o profesional. ¿Alguna vez te has sentido atrapado sin poder avanzar hacia un nivel económico mejor? ¿O te has visto atrapado en un círculo de deudas que parecen no tener fin? Todas estas situaciones tienen una explicación y una posible solución. Muchas veces están relacionadas con creencias inconscientes y bloqueos emocionales que hemos llevado a lo largo del tiempo y que ahora se manifiestan en nuestra vida profesional o en nuestras finanzas. La buena noticia es que estas dinámicas disfuncionales pueden ser resueltas. Podemos explorar y comprender esos patrones arraigados en nuestro subconsciente y liberarnos de ellos. Así podremos abrirnos a nuevas posibilidades y poner fin a esas limitaciones que nos han estado frenando y a muchos tormentando. Si te has sentido estancado en tu éxito profesional o en tu situación financiera, has de saber que el cambio es posible y el crecimiento te espera. Es importante, antes de entrar a ver los 4 factores que bloquean tu prosperidad, recordar que el éxito es algo muy personal y relativo. Depende de cada individuo y cómo perciba el éxito en su vida. Cada persona tiene su propia definición de éxito. A veces podemos enfocarnos en alcanzar una meta sin realmente comprender si es lo que realmente queremos. Otras veces deseamos el éxito y la prosperidad económica sin más, pero debemos preguntarnos qué significa el éxito para nosotros y qué implicaría lograrlo y cuál es el objetivo de lograrlo. Puede ser el reconocimiento, la libertad financiera para viajar, no preocuparse por llegar a fin de mes, ver realizadas sus pasiones artísticas o profesionales, o llegar a muchas personas ofreciendo su talento y ayudando, sentirse realizado y estar en paz consigo mismo. Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarnos a alinear nuestras metas con nuestros verdaderos deseos y valores. Sin embargo, hay 4 factores que determinan el bloqueo de este éxito, de esta prosperidad que tanto deseamos. Antes de continuar en este tema tan importante de entender y mejorar, quiero darles las gracias por confiar en nosotros y apoyar nuestro crecimiento en este canal. Hemos abierto una opción para quien quiera de convertirse en miembros al hacer clic en unirme. Si desean contribuir con una pequeña cantidad mensual, esto nos permitirá crear más contenido específico para abordar casos concretos de sanación. Al final, cualquier ayuda, generosidad y apoyo que nos brinden será realmente apreciado. También hay la opción de hacer una aportación única en la pestaña misma de este vídeo debajo o de cualquier vídeo del canal que pone gracias o super thanks. Ahora sí, continuemos con la aportación sobre el éxito profesional y los bienes económicos. ¿Qué son estos 4 factores que bloquean? Observémoslo. Tema principal: 4 factores para sanar que influyen en el éxito profesional y en los bienes económicos. Los traumas familiares heredados pueden ser una carga pesada que obstaculiza nuestro éxito actual. Generan una presión interna que se manifiesta como ansiedad, parálisis y desconfianza, impidiéndonos dar el paso que realmente queremos dar. Además, nos encontramos atrapados
en escenarios de dificultades sin comprender cómo llegamos a ese punto. Es como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso, repitiendo los mismos problemas una y otra vez, sin tener idea de cómo llegamos aquí. Es como si alguien nos hubiera pasado una herencia complicada y ahora estamos lidiando con las consecuencias. Hay personas que luchan por salir de un estado de poca solvencia económica, aspirar a un mejor sueldo o reconocimiento laboral. Otros quieren avanzar en su carrera profesional y solo encuentran obstáculos en su camino. Otros llevan años de estudios universitarios y másteres y constantes estudios para luego no encontrar la realización profesional por la que tanto han luchado. Ahora bien, hay 4 clasificaciones para comprender mejor en qué punto se encuentra tu inconsciente, en qué patrón de creencias o bloqueos inconscientes está tu energía que no permite ver y proyectar una evolución y mejor prosperidad. Estas 4 clasificaciones o factores son: 1. Culpa o carga de la riqueza. Algunos individuos pueden sentir culpa o una carga emocional asociada con la riqueza o el éxito, especialmente si otros miembros de la familia están lidiando con dificultades financieras o hay algún peso de culpa debido a negligencias económicas. Las cargas o excesos de responsabilidades familiares o creencias asociadas a la palabra carga pueden también atraer situaciones de cargas y deudas económicas. 2. Exclusión o rechazo. Si un miembro de la familia fue excluido o rechazado debido a sus logros profesionales o su prosperidad económica, otros miembros pueden sentirse inconscientemente obligados a evitar el éxito para evitar una situación similar. Por otro lado, el sentir que tus padres te han rechazado o has sido no deseado puede que inconscientemente sientas que no tienes derecho a la vida, y eso se traduce en poca abundancia, porque al haber una negación inconsciente, también hay una negación a la prosperidad. 3. Patrones familiares repetitivos. Estos afectan la forma en que los miembros de la familia experimentan el éxito y la prosperidad también. Son patrones que se van repitiendo de generación en generación. 4. Lealtades invisibles. A veces un miembro de la familia puede sentirse inconscientemente leal a otro miembro que experimentó dificultades financieras o profesionales. Esta lealtad puede limitar sus propias oportunidades de éxito para no superar al otro miembro en el sistema familiar. Ahora profundizaremos en cada una de estas clasificaciones. Vamos a ver una por una. Empecemos. 1. Culpa o carga de la riqueza. En ciertos sistemas familiares, el dinero y el éxito profesional pueden estar asociados con una carga emocional negativa. Alguien que ha tenido éxito financiero podría sentirse culpable por tener más que otros miembros de su familia, o podría sentirse obligado a cargar con las dificultades económicas de otros. Esta carga emocional puede actuar como un obstáculo para el dinero o carrera profesional, ya que la persona podría sentir que no merece tener éxito o prosperar mientras otros enfrentan dificultades. La sensación de tener que sacrificar tus propios sueños por el bienestar de los demás puede llevar a una falta de motivación o un sentimiento de culpa por buscar oportunidades personales de éxito. Aquí nos encontramos jóvenes con lazos inconscientes al sistema familiar, con algún ancestro que vivió ese lastre de culpa por no haberse sacrificado más por algún miembro familiar. Esa culpa generó un deseo frustrado
que bien puede heredarlo un miembro de la siguiente generación en forma de cumplir y saciar esa culpa, llevando a la persona a un abandono personal de sus sueños sin saber por qué debe hacerlo. La culpa asociada con el éxito o la prosperidad económica también puede ser un factor que afecte una carrera profesional. Si alguien proviene de un entorno donde la abundancia fue mal vista o donde otros miembros de la familia están lidiando con dificultades económicas, esa persona podría sentirse culpable por buscar el éxito o ganar más dinero. Esto puede limitar sus ambiciones y llevarlos a subestimar su potencial, lo que impacta negativamente en su carrera. En este caso, hay preguntas que mencionaré más adelante que ayudarán a identificar si este factor te influye directamente a ti. Otro tema que se refleja como patrón de carga de riqueza es el de las deudas con bancos, dinero que no se puede devolver o embargos o muchas dificultades para pagar préstamos. Este tema también lo veremos aquí, porque tiene que ver con este patrón inconsciente asumido, un patrón de sentir que se está en deuda, de que debemos nuestro derecho a vivir a otros miembros familiares. En este factor de culpa o carga de la riqueza nos encontramos con historias de familias de mucha carga y sufrimiento silenciado, familias que han tenido que hacerse cargo de sobrinos debido a la muerte de los progenitores de estos, madres sin el apoyo económico del marido, teniendo que hacerse cargo de hijos que han nacido con alguna disminución física o mental, o bien el peso de la culpa por no haberse responsabilizado de mantener a unos hijos, o las excesivas cargas y responsabilidades para sostener a la familia. Estos traumas o impactos familiares dejan huella en el sistema familiar. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿qué impacto emocional hay sosteniendo ciertas creencias de culpa o carga de riqueza? Veamos algunos tipos de impactos emocionales. Por ejemplo, la culpa por tener más que otros. Creer que uno es responsable de la riqueza o el éxito de la familia. Esto puede generar sentimientos de culpa, especialmente si se percibe que otros miembros de la familia están luchando o enfrentando dificultades financieras. Sentir que has de cargar con hijos no deseados justo cuando iniciabas un proyecto o inicio de trabajos o pérdida de un trabajo. Otro ejemplo es perder un trabajo debido al embarazo. Este punto hay que decir que socialmente se está luchando por los derechos de la mujer y la maternidad. Esto es un paso sanador que permitirá no crear más patrones de sufrimiento que luego heredan los hijos y se refleja en creencias de poco derecho a prosperar económicamente. El sentir que la madre puede estar embarazada sin miedo a perder su trabajo es fundamental y se transmite al bebé en forma de tranquilidad, seguridad y amor. Otro impacto es sentir culpa como madre al quedar embarazada de un segundo o tercer hijo, debido a que crees que no podrás alimentar y sostener económicamente a toda la familia entera. Tener miedo a que la madre de la madre le infravalore por tener otro hijo. Este caso es repetitivo. Estos patrones de impactos emocionales afectan a la futura economía, porque la economía llega cuando te sientes merecedora de ella y cuando no tienes patrones de culpa asociados a ella. También, en el caso de los hombres, sucede lo mismo: la presión del hombre por mantener un trabajo estable o la pérdida de un trabajo cuando su esposa está embarazada. Esa culpa o peso de responsabilidad es también un impacto. También hay otros impactos como suicidios, asesinatos por herencias. Todo esto es una carga, culpa de riqueza. ¿Qué emociones se establecen en los patrones de culpa y carga de riqueza? Mucha carga emocional,
sentir presión, ansiedad y estrés, miedo a arriesgar, mantener la zona de confort asegurada, no poder disfrutar del éxito, no valorar los logros alcanzados y sentir infravaloración constante, falta de libertad, desconfiar de la durabilidad del éxito. Ahora veamos algunas frases habituales. No merezco esta riqueza, otros en mi familia la necesitan más que yo. Esta riqueza ha sido suerte, pero no durará para siempre. Siento que he robado la oportunidad de otros de tener éxito. Si no fuera por mí, la familia no estaría en esta situación financiera. No puedo disfrutar de mi éxito porque me siento mal por los demás. No merezco tener una vida cómoda mientras otros luchan por sobrevivir. Tengo que ser responsable de todos los problemas financieros de la familia. Me siento culpable porque no tengo dinero y no valgo para nada. Me siento culpable porque no puedo mantener dignamente a mi familia o hijos. Me siento culpable por dar a mi hijo en adopción por no poder mantenerlo. Siempre me siento culpable cuando gasto dinero en mí mismo porque podría estar ayudando a otros. Me separo de mis hijos para poder trabajar y me siento culpable. Mis hijos son una carga para mí y para mis padres que me ayudan. No puedo permitirme fallar porque afectaría negativamente a mi familia. Siento que estoy viviendo la vida de alguien más y no la mía propia debido a la responsabilidad que tengo. Hay historias de familias que debido a que un miembro o progenitor que actuó con negligencia y no asumió sus responsabilidades, otro miembro tuvo que renunciar a su propio éxito para asumir un rol que no le pertenecía. Puede ser un hijo haciendo de padre de sus hermanos. Este hijo mayor siente frustración porque no ha podido crecer profesionalmente. Lo curioso es que nos encontramos con casos en que los hermanos menores tampoco prosperan profesionalmente porque se sienten culpables de prosperar cuando el hermano mayor no lo ha hecho. Es una solidaridad inconsciente. En este caso, habría un patrón de culpa, carga y lealtad. Si esto no se libera, difícilmente llegará a prosperar. Caso real: la historia de Lupe y patrón de pobreza. Nos encontramos con historias en que la mujer divorciada o abandonada por el marido no puede hacerse cargo de los hijos y trabajar a la misma vez para mantenerlos. Esto le ocurrió a Lupe. Tenía que trabajar mucho para poder mantener sola a sus hijos, pero sentía culpa por no poder estar presente en el crecimiento de sus hijos. Un familiar próximo le ayudó con la crianza de los hijos. Fue su madre y hermana. Sin embargo, tenía un peso de culpa asociado a la creencia de que trabajar es igual a dejar hijos sin madre. En muchos de estos casos similares, se ha observado que en el pasado familiar ya esa dinámica estaba establecida. Por ejemplo, la madre de este caso, la madre de Lupe, vivió con su respectiva madre, no poder hacerse cargo de sus hijos porque tenía que hacerse cargo de sus padres enfermos y no podía ni trabajar ni estar por sus hijos porque sus padres requerían mucha atención. El marido trabajaba y traía un poco de dinero y vivían todos con los ingresos del marido y los pocos ingresos de los padres. La cuestión es que la mujer sentía culpa de que no podía cuidar del todo de sus hijos y estos estaban desperdigados. Entonces, una de sus hijas, Lupe, crece y hereda la dinámica de culpa, pero esta vez ella permite que los hijos sean cuidados, pero no por ella, sino por sus padres, aunque tenga que trabajar. En esta mente, en esta dinámica, hay un patrón de pobreza, cargas familiares, hijos desatendidos que provoca que las generaciones siguientes repitan las consecuencias o reflejos de esta dinámica.
estableciendo creencias rígidas sobre lo que es el dinero y el éxito. Los hijos de esta madre pueden tener creencias sobre el éxito disfuncionales como, por ejemplo, éxito o trabajo es igual a abandono. El éxito y el trabajo es igual a abandonar a una madre enferma. El éxito y trabajo es igual a que abandono los hijos. Además de esta dinámica, observamos el patrón de la madre de Lupe. Tuvo que ser la cuidadora de sus padres enfermos y ahora es la cuidadora de los nietos. Tiene el patrón de negación laboral, negación de ambición o prosperidad económica. Ella asumió una carga familiar y una sensación de no poder mantener a sus hijos y no poder trabajar. Lupe, en cambio, está siendo leal a ese patrón, pero esta vez está concluyendo el deseo de su madre de poder trabajar para mantener a sus hijos. Lo que no sabía Lupe era que podía aspirar a mejores trabajos, más bien pagados y con la posibilidad de tener más tiempo para atender a sus hijos. Cuando realizó varias sesiones de terapia sistémica, descubrió este patrón y lo dejó ir. Esto le permitió abrir en su mente la perspectiva de más opciones y a día de hoy pudo cambiar de trabajo y tener un horario más amoldado a sus necesidades. Eso le ha dado estabilidad y paz consigo misma. Todos los casos similares a este deben ser estudiados, sus historias familiares y las creencias asociadas debido a ellas que están bloqueando que la economía prospere o la carrera profesional se realice con satisfacción. El caso de Marta y su autosabotaje. No tiene que ser casos muy dramáticos para que este factor determine nuestro éxito. El caso de Marta es un ejemplo real y concreto de cómo los traumas familiares heredados pueden influir en nuestra carrera profesional y éxito económico. Ella proviene de una familia donde siempre han existido dificultades financieras. Sus padres lucharon para llegar a fin de mes y a menudo se les escuchaba hablar sobre el estrés y la preocupación por el dinero. Como resultado, Marta creció con una mentalidad de escasez y una creencia subconsciente de que la riqueza y el éxito laboral estaban fuera de su alcance. A lo largo de los años, Marta ha luchado por mejorar y conseguir éxito en su carrera profesional y ha obtenido aumentos salariales, pero siempre parece encontrarse en situaciones donde tiene dificultades para mantener su propia economía. Cuando Marta recibe un aumento o experimenta un éxito financiero, comienza a sentir una sensación abrumadora de culpa y ansiedad. Esta culpa y ansiedad actúa como bloqueos internos que impiden a Marta disfrutar plenamente de su éxito y prosperidad económica. Además, estos sentimientos la llevan a tomar decisiones que la llevan de nuevo a situaciones de dificultades financieras, como si inconscientemente se sintiera más cómoda en esa mentalidad de escasez con la que creció. ¿Qué creéis que salió en la constelación de este caso? Se descubre que la culpa y la carga de la riqueza están profundamente arraigadas en la historia familiar de Marta. Su familia ha sostenido la creencia de que el dinero y el éxito laboral están asociados con la codicia, la explotación o el abandono de los valores más importantes, como la solidaridad y la preocupación por los demás. Por lo tanto, cuando Marta se encuentra en una posición de prosperidad, se siente culpable y temerosa de que sus logros puedan afectar negativamente su relación con su familia y sus seres queridos. Si triunfa económicamente, su inconsciente cree que será mala, egoísta y abandonará los valores. Las ideas de estrés de los padres han provocado que Marta crea que si triunfa,
no será amada ni aceptada por sus padres ni por el sistema familiar. Esta dinámica emocional lleva a Marta a sabotearse inconscientemente, limitando sus oportunidades para mantener su éxito económico o buscando formas de repartir su riqueza para aliviar la carga emocional que siente. Como resultado, Marta se encontraba en un ciclo de éxito y culpa, lo que afectó su capacidad para invertir y crecer financieramente a largo plazo. Además, solía gastar rápido el dinero para aligerar la sensación de culpa al ver que tenía suficiente solvencia. En la constelación encontró la oportunidad de hacerse consciente de esta dinámica. Se dio cuenta de que alcanzar la prosperidad económica no significaba abandonar sus valores familiares y entendió que podía encontrar una nueva forma de relacionarse con el dinero, basada en la abundancia y la gratitud, en lugar de la escasez y la culpa. Al liberarse de esta dinámica, Marta pudo tomar decisiones financieras más conscientes, encontró oportunidades para invertir y hacer crecer su patrimonio, y sobre todo se permitió disfrutar de los frutos de su trabajo sin sentirse culpable por ello. Sería capaz de ahorrar sin sentirse mal por ello. Esto a su vez podría abrir nuevas posibilidades para su éxito profesional y económico a largo plazo. Descubrir si tenemos una dinámica inconscientemente de creencias de culpa o carga de riqueza. Podemos hacernos las siguientes preguntas reflexivas para descubrir si llevamos esta dinámica inconsciente. ¿Siento culpa o ansiedad al disfrutar de mis logros financieros o éxitos profesionales? ¿Me siento responsable de proveer para otros miembros de mi familia, incluso si eso me causa un impacto negativo en mi bienestar personal? Nunca he trabajado, pero he cuidado como deber familiar de mi hogar, mi marido e hijos, pero he sentido que no tengo derecho a nada. ¿Siento necesidad de gastarme el dinero rápidamente o siento culpa o malestar cuando ahorro dinero? ¿Tiendo a evitar hablar sobre mi éxito o riqueza porque siento que podría incomodar a otros o causarles envidia? ¿Siento que siempre debo demostrar que merezco lo que tengo y si no lo hago siento que estoy fallando a los demás? ¿Tengo que ser muy perfeccionista para sentir que me tienen en cuenta y sentirme valorada? ¿Tengo que cargar con el peso de la familia solo o sola y aguantar trabajos que no me gustan debido a que es mi responsabilidad? ¿He recibido desprecio por mi marido u hombres diciéndome que nunca conseguiré nada? ¿Que dependo de ellos económicamente? ¿Me han hecho sentir infravalorada por depender de ellos? ¿Tengo dificultades para recibir elogios o reconocimiento por mis logros porque me siento culpable o poco merecedor o merecedora de ellos? ¿Siento que no puedo disfrutar plenamente de mis logros o posesiones porque me preocupa lo que pensarán o dirán los demás? ¿Me da vergüenza expresar mis deseos o ilusiones de proyectos porque me da miedo que mis familiares no lo entiendan? ¿Me he sacrificado excesivamente en mi vida para satisfacer las necesidades de otros miembros de la familia? Aun sabiendo que no era mi rol, ¿he tenido que asumir responsabilidades que no eran mías? Responder estas preguntas te pueden ayudar a conocer tu perfil de creencias limitantes o impactos emocionales. Puedes sentir vergüenza, sentir una vieja culpa como madre porque no pudiste dar lo mejor a tus hijos. De esta manera tampoco te lo vas a dar a ti ahora. La culpa puede hacer que no te permitas prosperar. Lo importante en cada caso es identificar tu patrón, tus decisiones inconscientes que determinan tu proyección, determinan aquello que encontrarás
porque lo que sembramos inconscientemente lo encontramos manifestado en forma de destino. Por tanto, es esencial deshacer las decisiones inconscientes, y esto empieza primero conociendo qué decisiones hay ahí. Hay que tomar conciencia. Por otro lado, hay también casos de padres que solo se dedican a sus carreras profesionales y han olvidado de nutrir el vínculo afectivo con sus hijos, eludiendo sus responsabilidades paternales. Este caso lo hablaré en otro audio, exclusivamente sobre este tema. Caso real: Laura y las redes sociales. Antes de continuar explorando los siguientes factores que influyen en tu éxito, veamos el caso de una chica que tenía un patrón de que si ganaba dinero debía comunicarlo a las redes sociales. Ella vivía con ansiedad cada vez que obtenía ingresos o bonificaciones, pero cuando lo compartía en las redes sociales se sentía bien. Necesitaba mostrar sus logros constantemente. ¿Qué ocurre en este caso? Esta chica se llama Laura. Durante su infancia y adolescencia, Laura trabajó duro y ahorró dinero para comprar cosas que le gustaban y disfrutar de sus logros personales. Sin embargo, sus padres tenían una relación complicada con el dinero y solían pedirle que contribuyera con sus ingresos en los gastos del hogar, sin darle la oportunidad de disfrutar plenamente de sus bienes o reconocer sus logros. Ella recuerda estar ahorrando un poquito de su sueldo y el resto se lo daba a su madre. Un día fue a mirar sus ahorros y no estaban. Se sintió muy poco valorada. Su madre no le felicitaba, sino que le decía: «Es lo que debes hacer». Esta dinámica familiar creó una asociación en la mente de Laura de que si tiene dinero o tiene éxito financiero, debe decirlo o compartirlo con los demás, pero a la misma vez necesitaba la valoración de sus éxitos económicos porque esa era su herida con su madre. De esta manera, cada vez que Laura obtiene una promoción en su trabajo o recibe un bono, siente la necesidad de comentarlo en las redes sociales o en conversaciones con amigos y familiares. Aunque podría sentirse genuinamente feliz por sus logros, también hay una parte de ella que está buscando validación externa. Necesita leer cómo la felicitan por sus logros, que la animen a continuar. Laura, a pesar de sus seguidores, experimenta conflictos internos sobre cómo manejar su relación con el dinero. Puede sentirse atrapada entre querer disfrutar plenamente de sus logros y mantener una modestia excesiva para evitar el juicio o la envidia de otros. Ella, de alguna manera, cada vez que le dicen en las redes sociales «bien hecho», su inconsciente interpreta que es como si su madre le dijera en su infancia «bien hecho, Laura, disfruta de tus logros». Laura, sin darse cuenta, está intentando inconscientemente curar su herida interna creada con su primera relación con el dinero. Al igual que este caso, hay casos de niños que ahorran en su hucha y sus padres, al no llegar al final de mes, cogen dinero de la hucha del hijo. Hemos de comprender que eso es traumático para el niño, porque se está forjando su primera relación con el dinero. Si sus padres no respetan la hucha del niño, cuando sea adulto, ese patrón que ha creado con el dinero le acompañará en su relación con los trabajos. Este patrón con el dinero es de carga de riqueza, de responsabilidad impuesta, de negación por cubrir una responsabilidad que no le pertoca al niño. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Caso real: Lourdes, la buena esposa que no se atrevía a compartir sus sueños. Hay otro caso, el de Lourdes. Nunca aspiró a más. Era buena esposa y buena madre,
y siempre mostraba un lado luchador y resignado ante las circunstancias de la vida. Lourdes era inteligente y resolutiva, pero atraía trabajos que no eran muy bien remunerados ni valorados. Ella destacaba en su trabajo porque era impecable y estaban contentos con ella. Sin embargo, sentía frustración interna. Solía decirse a sí misma y a sus hijos: «He de dar gracias a Dios que tengo un trabajo». Pero detrás de esa frase se escondía mucho más. Ella tenía proyectos en su cabeza, era creativa, pero se autosaboteaba y le daba vergüenza compartir sus aspiraciones con su marido e hijos. Callaba y se lo guardaba para ella. En una terapia sistémica descubrió el trauma que la bloqueaba y que no podía darse el permiso de realizar sus sueños y proyectos. La vergüenza que sentía estaba instaurada en su memoria, en su primer trabajo laboral con 14 años. Era un trabajo de oficina que le gustaba, sin embargo su padre le dijo que no podía continuar en ese trabajo y debía salir de ahí porque había muchos hombres trabajando con ella. Ella se sintió avergonzada por su padre y su primera relación con proyecto laboral fue de vergüenza, pérdida y no tener derecho a decidir. Esto ella lo guardó en su inconsciente y se olvidó. Se casó, tuvo sus hijos y siempre encontró trabajos mal pagados y, curiosamente, trabajos donde no tenía que trabajar con hombres. A veces hablaba de sus aspiraciones, pero rápidamente se avergonzaba y no se permitía conectar con sus ganas de prosperar. Para ella, prosperar era igual a vergüenza del padre. Al final trabajó ese patrón y a día de hoy ha empezado un proyecto personal de manualidades y pinturas y está prosperando de forma fluida. Estos casos son ejemplos en los que te puedes ver identificado o identificada, casos que te pueden hacer reflexionar sobre tus propias heridas y creencias inconscientes. Las deudas económicas. A veces hay casos como los mencionados anteriormente, como el de Lourdes, u otros casos similares que además tienen dificultades con deudas económicas. En cambio, hay otros casos que aparentemente tienen una vida normal, pero tienen muchas deudas con bancos o préstamos con muchas dificultades para pagar. De alguna manera, las deudas con bancos y la incapacidad para encontrar la forma de pagarlas reflejan un sentimiento más profundo de estar en deuda con alguien o con la vida misma. Puede surgir la creencia de que es culpa nuestra que nuestras madres hayan pasado necesidades debido a nuestro nacimiento. Esta sensación de deuda con la vida nos ata emocionalmente, generando un peso constante. Estas creencias de culpa y deuda pueden llevarnos a endeudarnos más allá de nuestras posibilidades económicas. En este contexto, las deudas económicas pueden ser una manifestación externa de una carga emocional interna. La sensación de deber algo a la vida o a los demás puede llevarnos a tomar decisiones financieras poco saludables, como endeudarnos de manera excesiva para intentar compensar lo que creemos que debemos. Esto puede llevarnos a un círculo vicioso de endeudamiento y culpa, sin abordar realmente las emociones subyacentes. Si tu caso es de deuda económica y sientes que no puedes hacer frente, has de averiguar con quién te sientes en deuda emocionalmente. Permítete sanar esa herida y sentirte libre de esa deuda. ¿Sientes que estás en deuda con tu madre? ¿Te sientes culpable si fueras tú al 100% tú misma sin que te afectara la opinión de tu madre? Busca con quién estás en deuda. También hay otros casos relacionados con deudas muy interesantes de tener en cuenta, porque se repite en muchas ocasiones, tanto en hombres como en mujeres. Y tiene que ver con un trauma de abandono del padre,
y falta de recibir sostén amoroso y económico. Desde una perspectiva psicológica, es común que nuestras experiencias pasadas, especialmente aquellas relacionadas con las figuras parentales, influyan en nuestras creencias y comportamientos en la vida adulta. Las frases que mencionas reflejan una necesidad emocional hacia una figura paterna ausente o insuficiente, lo que puede generar un patrón de expectativa de recibir sin dar mucho a cambio. Incluso si se sienten presionados a dar, se enfadan y exigen al otro. Estas creencias y patrones pueden tener efectos significativos en nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con el dinero. Cuando alguien tiene traumas de abandono y el inconsciente puede tener grabadas frases como «necesito que mi padre me sostenga» o «estoy esperando a que mi padre venga y me dé», puede indicar una búsqueda inconsciente de lo que les faltó en su relación paternal. Esta carencia emocional puede traducirse en una necesidad de recibir apoyo y atención de manera constante en otras áreas de la vida, incluyendo las finanzas. La persona podría creer que otros, como parejas o incluso instituciones financieras, tienen la responsabilidad de sostenerla o cubrir sus necesidades económicas, sin sentir una reciprocidad o responsabilidad equivalente. En el caso de las personas que tienen deudas económicas o están en listas de morosos sin preocuparse por cubrir esas deudas, puede haber una necesidad inconsciente de recibir y obtener satisfacción a través de adquirir bienes o servicios sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Esto podría estar relacionado con la búsqueda de un alivio temporal de la carencia emocional no resuelta o una forma de llenar un vacío interior con posesiones materiales. De alguna manera, al recibir dinero fácil, está llenando el vacío del padre que no le dio. Siente una sensación de plenitud y curación de esa herida interna, pero es irreal y es un círculo vicioso y peligroso, pudiendo generar embargos y romper familias enteras. A continuación, te dejo unas preguntas para identificar el trauma heredado detrás de la tendencia a endeudarse económicamente. Veámoslas. Preguntas de trauma heredado por deuda económica. ¿Has experimentado situaciones dentro de tu familia en las que alguien haya acumulado una gran deuda o haya estafado a otro miembro, lo que ha generado resentimiento, enemistad y culpa? Por ejemplo, ¿un hermano o hermana de tu madre ha estafado a tu propia madre? ¿O un hermano o hermana de tu padre ha estafado a tu abuela? ¿Estas situaciones de estafa o deudas no resueltas han provocado algún drama familiar sin resolver? ¿Has presenciado discusiones y enemistades entre los hermanos de tus padres o entre hermanos de tus abuelos debido a préstamos de dinero no devueltos? ¿Alguien en tu familia ha experimentado dificultades financieras extremas debido a deudas acumuladas? ¿Cómo crees que esto ha afectado a la dinámica familiar y las relaciones entre los miembros? ¿Hay resentimiento o culpa dentro de la familia debido a préstamos de dinero que nunca se pagaron o acuerdos financieros que no se cumplieron? ¿Alguno de tus familiares ha sido estafado financieramente en el pasado? ¿Cómo ha impactado esta experiencia en su vida y en las relaciones familiares? ¿Has notado patrones repetitivos de deuda y problemas económicos en tu familia a lo largo de las generaciones? ¿Crees que estos patrones pueden estar relacionados con traumas heredados? ¿Se han llevado a cabo negocios o inversiones familiares que terminaron en fracasos financieros y consecuencias emocionales no resueltas? ¿Alguna vez has sentido la presión de asumir responsabilidades económicas familiares debido a situaciones de deudas pasadas?
¿Existe algún tabú o tema evitado dentro de la familia cuando se trata de hablar de dinero y deudas? ¿Hubo algún abandono familiar por parte de un progenitor o algún progenitor anterior al tuyo, como de tu abuelo a tu padre? ¿Has observado que algunos miembros de tu familia tienen una relación conflictiva con el dinero, ya sea gastando impulsivamente o siendo extremadamente fugaces? ¿Alguien en tu familia ha ocultado sus dificultades financieras por miedo al juicio o la vergüenza? ¿Se han producido conflictos familiares importantes relacionados con cuestiones de herencia o repartición de bienes después del fallecimiento de un miembro de la familia? Puede ser que estés repitiendo el patrón de dinero endeudado. En una constelación familiar puede descubrirse esta dinámica en el sistema familiar. Por otro lado, puedes preguntar a tu familia directamente sucesos traumáticos referentes al dinero, qué impactos emocionales han habido y qué creencias en torno al dinero se tienen. Es importante recordar que estas preguntas pueden tocar temas sensibles y emocionales en tu familia. Si decides abordarlos, asegúrate de hacerlo en un ambiente respetuoso y comprensivo para permitir una comunicación abierta y una posible sanación de traumas heredados relacionados con el dinero y las deudas. Hay que tener en cuenta que en toda falta de prosperidad, éxito o carrera universitaria o profesional fallida o abandonada sin acabar su graduación, puede verse influida por uno de estos 4 factores de los que vamos a continuar hablando. La cuestión es saber qué emociones subyacentes hay detrás. ¿Es indiferencia? ¿Es enojo? ¿Es miedo a no ser valorado y pérdida de tiempo? ¿Es culpabilidad por triunfar y otros miembros no poder acceder a ello? Sabiendo las emociones subyacentes o un poco la historia familiar, podrás intuir en qué factor inconsciente te ves influenciado o influenciada. Algunos pueden pensar, cuando se es joven no se piensa, hay jóvenes que no les interesa estudiar ni trabajar, solo piensan en jugar a las videoconsolas o estar con los colegas. Y quizá justifiques diciendo, es la edad. Sin embargo, también los jóvenes, dentro de su pasotismo e indiferencia, muestran patrones inconscientes que les rigen desde que nacen y otros se activan a medida que van creciendo. Muchas veces las actitudes de pasotismo pueden deberse a excesos de responsabilidad de ancestros o una actitud de exceso de obligaciones que se compensa en las siguientes generaciones como un no quiero ver, un no me interesa nada, y todas estas historias que a día de hoy se ven muy reflejadas en muchas familias. Hay historias en que los intereses de los demás fueron las obligaciones y sometimiento de un antepasado tuyo y puede que el joven tenga alergia a esas obligaciones, pudiendo desarrollar una actitud radical de pasotismo. La cuestión del pasotismo es cuando analizas las emociones subyacentes y suelen manifestar mucha ansiedad, sobre todo cuando se ven enfrentando algún tipo de responsabilidades. Entonces el joven suele agobiarse a la mínima presión o desafío de la vida. Todo esto es profundo, interesante de analizar y descubrir qué hay detrás de una actitud pésima de indiferencia de la juventud. Si es cierto que justificamos últimamente diciendo el futuro está mal, los jóvenes tienen un futuro inseguro, inestable. Pero amigos, en verdad siempre hay inestabilidad. La vida muestra impermanencia constantemente y siempre ha habido desafíos y siempre ha habido inestabilidad social porque la conciencia colectiva va cambiando y es un reflejo de la suma de todos, es un reflejo de las creencias inconscientes de todos. Cuando sanamos,
Cuantas más personas sanen sus historias, también la sociedad será más sana, porque esta solo es un reflejo de nosotros. Pensamos que es ajena a nosotros. Por supuesto que no. Factor 2. Exclusión o rechazo. En algunas familias se pueden encontrar dinámicas donde el éxito profesional o la prosperidad económica de un miembro haya sido mal vista o incluso rechazado por otros miembros. Esto puede deberse a celos, envidias, creencias culturales o familiares, entre otros factores. Como resultado, otros miembros de la familia pueden internalizar estos mensajes y resistirse a buscar el éxito por temor a ser excluidos o rechazados por el grupo familiar. En cambio, otro nuevo miembro familiar puede adoptar el lugar del miembro excluido, repitiendo la historia de él o encarnar sus emociones inconscientes. ¿Qué emociones podría sentir un miembro excluido del clan familiar que también puede heredar un nuevo miembro? Sentimiento de rechazo, soledad, desconexión emocional con la familia, buscar excesivamente el éxito de forma desequilibrada, depender su autoestima solo de sus bienes económicos. Es posible que el miembro excluido sienta resentimiento y enojo hacia aquellos que rechazan o desvalorizan su éxito o hacia aquellos que simplemente muestran indiferencia. Tipos de creencias de exclusión heredada. 1. Creer que uno es poco válido. Sentir que uno no es lo suficientemente bueno o valioso como para ser aceptado o incluido en determinados grupos o relaciones, en el ámbito personal y laboral. A veces hay casos en que uno decide ser perfeccionista. Aquí, el perfeccionista es una forma de huir para no sentir la sensación de no me tienen en cuenta, y si hago las cosas bien, me tendrán en cuenta. Sin embargo, por mucho que hagas, acabas descubriendo que no te tienen en cuenta. Tipos de pensamiento que se pueden forjar aquí. No merezco un ascenso, seguro que hay otros más capacitados y talentosos. No me atrevo a presentar mi idea en la reunión, seguro que la consideran estúpida. Mis compañeros siempre parecen ignorarme, no creo que valoren mi trabajo en absoluto. Prefiero dejar en ridículo a mis compañeros antes de descubrir que no me valoran. Siempre me siento inseguro al dar mi opinión en el equipo, no creo que mis ideas importen. Por mucho que intente destacar, por mucho exceso de trabajo que asuma para demostrar lo que valgo, no me tienen en consideración. No tengo las habilidades suficientes para asumir esa responsabilidad. Mejor me quedo en mi puesto actual. Seguro que si me acerco a ellos, pensarán que soy aburrido y no querrán estar conmigo. Siempre acabo enfadada con mi ambiente laboral y no soporto a mis compañeros porque siento que no me valoran. Siempre acaban por no valorar mi talento y me envidian. 2. Creencia en ser juzgado. Sentir que los demás están constantemente juzgando o criticando a la persona, lo que puede llevar a la creencia de que no es bienvenido o aceptado. Esto genera mucho estrés y ansiedad, y esta creencia en ser juzgado también es un patrón del excluido o el rechazado. Tipo de pensamientos que se pueden forjar aquí. Siempre siento que los demás están mirando cada paso que doy, esperando que cometa un error. Nunca me siento a gusto en reuniones sociales. Siento que todos me están juzgando por cómo me visto o lo que digo. Cada vez que doy mi opinión en el trabajo, siento que mis compañeros me critican por no tener suficiente experiencia. No me siento aceptado en mi familia.
siempre me critican por mis decisiones y estilo de vida. Prefiero no destacar por mis cualidades porque me acabarán juzgando. No creo que pueda ser yo misma en mi lugar de trabajo porque temo que me juzguen por ser diferente. Siempre me preocupo por lo que los demás pensarán de mí y eso me impide ser auténtico y espontáneo. Cuando alguien hace un comentario negativo, inmediatamente lo tomo como una crítica personal hacia mí. 3. Creencia de no pertenecer. Sentir que no se pertenece a ciertos grupos o entornos, lo que puede llevar a la creencia de que se es excluido o rechazado. Esto acompaña una sensación de no pertenecer a nada ni nadie, ni encajar bien en ningún sitio. A nivel laboral, crea una sensación de no encontrar nuestro sitio. Tipo de pensamientos que se pueden forjar aquí. Siento que no encajo en ningún sitio. No pertenezco a este país y no me siento integrada. Me siento fuera de lugar y nunca encuentro mi sitio. 4. Creencia de ser abandonado. Creer que los demás eventualmente abandonarán o dejarán de lado a la persona, lo que puede generar ansiedad y miedo a la exclusión y aislamiento. Veamos el tipo de pensamientos que se pueden forjar aquí. Siempre siento que las personas a las que me acerco terminarán alejándose de mí en algún momento. Nunca me permito abrirme completamente a alguien porque temo que me abandonen si conocen todos mis miedos y debilidades. Siempre estoy preocupado de que mis jefes encuentren a alguien mejor y me dejen de lado. Cuando alguien no responde rápidamente a mis mensajes, empiezo a pensar que ya no quieren estar en contacto conmigo. No me permito depender emocionalmente de nadie porque siento que todos eventualmente me decepcionarán y me dejarán solo. Siento que soy desechable y que cualquiera puede reemplazarme fácilmente en la vida de los demás. Me esfuerzo demasiado por ser perfecto y complacer a los demás porque temo que si no lo hago, me abandonarán. Caso real. María ama el éxito al amar a sus tías abuelas y abuela. María siempre fue muy talentosa y tenía grandes oportunidades para triunfar, pero la familia siempre le decía que no merecía ese éxito y que no tenía que destacar tanto. Desde entonces se autosabotea y no se permite brillar ni alcanzar su verdadero potencial. Esto le ha acabado provocando una depresión y un malestar con su vida. ¿Qué impacto de exclusión había en el sistema familiar? ¿Quién fue excluido por destacar profesionalmente? La abuela de María fue tercera hija. Sus padres pasaron pobreza en los años en que solo tenían 2 hijas, pero más tarde nació la abuela de María, justo cuando a su padre le daban un nuevo trabajo con más ingresos. Eso permitió que la abuela de María pudiera acceder a estudios y lograr una carrera profesional de medicina. El conflicto vino con sus hermanas. Tuvieron resentimiento y envidia de que ella hubiera tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y ellas no. De esta manera, la abuela de María fue excluida por sus hermanas y cierta falta de interés de su madre. María vivió esa exclusión con mucha tristeza y deseó que sus hermanas no la rechazaran. Así intentó no destacar mucho en su carrera, a pesar de amar su profesión y ser ambiciosa. Este impacto emocional quedó en el sistema familiar y pasó a su hija y a su nieta. De aquí las creencias de que no destacara mucho, pues el éxito no merecía la pena. Ahora María
estaba encarnando el deseo real de su abuela de triunfar, pero se le presentaba ansiedad ante su propio triunfo, reforzada por las ideas limitantes de sus padres de que no destacará. Las creencias asociadas en esta herencia de patrón era que destacar era igual a ser excluido. La constelación de este caso desembocó en sanar estas heridas, sanar las emociones de la abuela de María, también el resentimiento de las hermanas de la abuela. La terapia concluyó cuando María pudo sentir que tanto su abuela y sus tías abuelas eran merecedoras de amor y de éxito. La lucha de las hermanas de la abuela y de la abuela con las hermanas se hacía presente dentro de ese autosaboteaje de María consigo misma. En su trabajo de sanación hubo una constelación familiar y luego varias sesiones de terapia donde aprendió a honrar a su abuela y sus tías abuelas desde sentir que todas merecían el éxito. Le ayudó colocar unas fotos de ellas en el comedor y cada vez que miraba la foto decía: «Soy merecedora de éxito, al igual que todas vosotras. Sois honradas en el amor». Caso real: Pedro y el miedo a la humillación. Pedro tenía un conflicto en el trabajo. Siempre sentía que no pertenecía ni era incluido. Cuando trabajaba en equipo, se sentía inseguro y le era más cómodo trabajar en un área solo. Sin embargo, su jefe le había colocado en una nueva área de la empresa en la que tendría que compartir espacio con otros compañeros e intercambiar trabajos. Esto le provocó una enorme ansiedad, hasta tal punto que tuvo que coger una baja laboral. Pedro no entendía lo que le ocurría. Sin embargo, después de constelarse, entendió de dónde procedían esos miedos. Su padre y su tío habían estado trabajando en una carnicería del pueblo. El impacto emocional de exclusión fue del tío hacia el padre. Lo humillaba y se reía de él en medio del servicio. Esto quedó en la memoria familiar, el sentimiento de humillación, de sentir que no era aceptado por el hermano. En verdad, el hermano lo excluía porque sentía inseguridad y competencia. Esta memoria de exclusión la había heredado Pedro. De esta manera, cuando estuvo en el trabajo, se le despertó los sentimientos que ya su padre había vivido. Pero esta vez no vivió exclusión, sino que fue Pedro que se autoexcluyó. Muchas veces, delante de una autoexclusión que nos podemos hacer a nosotros mismos, nos podemos preguntar: ¿quién se sintió excluido en el clan familiar? Podemos preguntar a nuestro padre cómo fueron sus experiencias laborales o preguntar a otros miembros familiares y buscar similitudes de esas sensaciones de exclusión. La importancia de reparar la exclusión según los órdenes del amor. Los órdenes del amor, un concepto desarrollado por Bert Hellinger, enfatizan la relevancia de honrar a nuestros padres y ancestros, reconocer la jerarquía familiar y aceptar a todos los miembros del sistema familiar, incluyendo aquellos que puedan haber sido excluidos. La exclusión de un miembro de la familia, ya sea debido a conflictos, secretos familiares, cualquier otra razón, puede tener profundas consecuencias en la dinámica familiar y sorprendentemente también puede influir en nuestras finanzas y éxito en la vida. Cuando se habla de reparar la exclusión, se hace referencia a la necesidad de enfrentar y resolver los conflictos o heridas familiares que han llevado a que alguien sea excluido del sistema. Esto implica buscar la reconciliación, el perdón, la aceptación,
con el objetivo de restablecer la conexión y el equilibrio en el sistema familiar. La exclusión de un miembro de la familia crea bloqueos energéticos en el sistema, lo que puede afectar negativamente nuestro flujo de energía y, en última instancia, nuestras finanzas. Estos bloqueos pueden manifestarse en la forma de dificultades para atraer oportunidades económicas o para mantener una situación financiera estable. Hay que sanar el árbol familiar y a todos los miembros excluidos en él. Aquel que fue excluido porque generó dolor o abandono ha de ser perdonado y aceptado en el árbol familiar, tanto como aquel que fue buena persona. Sin embargo, lo excluyeron desde la anulación y el rechazo, pues todo esto es un trabajo de sanación. Tercer factor: patrones familiares repetitivos. Las constelaciones familiares pueden revelar patrones repetitivos a lo largo de generaciones en una familia. Por ejemplo, si varias generaciones han enfrentado dificultades financieras o han experimentado fracasos profesionales, es posible que estos patrones se repitan en los miembros más jóvenes del sistema. Estos patrones pueden estar arraigados en la memoria colectiva, familiar, y afectar tremendamente, negativamente, la capacidad de un individuo para romper con esos patrones y alcanzar el éxito tan deseado. Imagina que vienes de una familia en la que tus abuelos, tus padres, incluso algunos tíos han tenido problemas con el dinero y no han tenido mucho éxito en sus carreras. Todos han enfrentado dificultades financieras y parece que el éxito siempre se les escapa. Puede que hayan tenido negocios que no funcionaron o trabajos que no les satisfacían. Resulta que estos problemas no son solo coincidencias. A lo largo de varias generaciones, estas dificultades financieras y fracasos profesionales han dejado una huella en la memoria de la familia. Lo que esto significa es que hay una especie de campo energético o sistema familiar que se ha ido formando con el tiempo, y en él se guardan las experiencias y emociones de todos los miembros anteriores. Cuando naces, también eres parte de este sistema familiar, y sin que te des cuenta, estas energías y patrones pueden influir en tu vida. Por ejemplo, es posible que sientas ciertas presiones inconscientes para repetir los mismos patrones financieros y profesionales que tus antepasados. Puede que sientas que es normal tener dificultades con el dinero o que el éxito está fuera de tu alcance, porque así ha sido para otros miembros de tu familia. Esa memoria colectiva puede actuar como una especie de fuerza invisible que limita tus oportunidades y te hace sentir como si estuvieras destinado a repetir los mismos problemas que tus familiares. Puedes notar que a pesar de tus esfuerzos, te encuentras enfrentando las mismas dificultades financieras o los proyectos profesionales que no despegan como tú esperabas. La clave aquí siempre es tomar conciencia de esta influencia del sistema y darte cuenta que no tienes que seguir repitiendo esos patrones. No estás condenado a vivir las mismas dificultades que tus antepasados. El sistema familiar o campo morfológico no te define completamente y tienes el poder de crear tu propio camino. Con una mayor conciencia y comprensión de cómo ha sido la historia financiera y profesional de tu familia, puedes tomar decisiones más conscientes y adoptar una mentalidad positiva para abrirte a nuevas posibilidades de éxito. Continuemos observando todo esto. Historia familiar de trabajos no satisfactorios.
Puede ser que haya familias que durante generaciones no han podido ejercer de trabajos dignos, trabajos bien recompensados, o simplemente que han trabajado de algo que realmente no querían. Hay que estudiar y profundizar, además de reconocer el patrón repetitivo en la familia, las emociones y creencias subyacentes de este patrón. Cuando hay un trabajo no satisfactorio, nos encontramos con las siguientes emociones. Frustración. Esta sensación puede ser realmente abrumadora. Esta frustración puede provenir de la sensación de que se está desperdiciando el tiempo y las habilidades en un trabajo que no se alinea con las aspiraciones y pasiones personales. Desesperanza. Se puede creer que el éxito o la satisfacción en la carrera son inalcanzables. Esta falta de esperanza puede limitar la motivación para buscar oportunidades laborales más satisfactorias. Resignación. Esta puede deberse a la creencia de que no hay otras opciones disponibles o de que es inevitable estar insatisfecho en el trabajo. Tristeza. Surge debido a no encontrar una forma de cambiar esa dinámica. También puede surgir al compararse con otros que parecen encontrar éxito y satisfacción en sus carreras. Desconexión emocional. Puede haber una falta de motivación, falta de compromiso y sensación de vacío en el trabajo. Miedo al cambio. Las experiencias pasadas de trabajos que no satisfacen puede hacer que una persona evite arriesgarse en nuevas oportunidades laborales por temor a enfrentar la misma insatisfacción. Creencias erradas subyacentes en este trauma familiar. El deber es trabajar. No importa en qué trabajes, la cuestión es trabajar. Aunque te den poco, da gracias. Si no aprovechas las oportunidades de joven, luego ya no hay más. Solo los jóvenes tienen oportunidades. Los ricos son afortunados, no tienen nuestros problemas. Los ricos son egoístas. Constelación familiar sobre el trabajo no satisfactorio. Esta constelación se realizaría como cualquier otro tema. Vamos a desarrollar un caso hipotético. Imagina que Ana quiere constelar sobre el querer cambiar de trabajo. En la constelación habría el representante de Ana. Este experimentaría las emociones y sensaciones de Ana. Por otro lado, habrían los representantes de los padres. Estos mostrarán cómo se sienten los padres de Ana en relación con el trabajo y cómo puede haber influenciado a Ana el patrón de trabajos no satisfactorios. También se mostrarán cómo se sienten ellos respecto uno del otro y si hay algún trauma o una deuda que provocó muchas discusiones. Todo esto se verá representado en la constelación. También puede haber el representante del patrón familiar en sí, manifestando las intenciones reales o deseos inconscientes de ese patrón o creencia hereditaria familiar. Y por último, también puede haber el representante del trabajo satisfactorio de Ana. Esta representación puede mostrar una nueva posibilidad o una dirección diferente que Ana podría tomar en su vida laboral y que no había tomado en cuenta. Este sería un ejemplo de constelación. También en el escenario se podría revelar un tío o hermano del abuelo o un hijo prematuro fallecido. Cada caso revelará su propia historia inconsciente que ha alimentado el patrón de encontrar solo trabajos no satisfactorios. ¿Qué historias puede revelar la constelación en este caso? Vivencias de los abuelos en plena guerra, donde se le arrebataron sus tierras.
Puede ser que haya habido un desplazamiento forzado durante la guerra, lo que llevó a que la familia perdiera sus tierras, lo que dejó una huella emocional y generó un fuerte impacto en las generaciones posteriores. Esta pérdida de tierras y raíces puede haber afectado la forma en que la familia percibe y se relaciona con el trabajo y los proyectos en el presente. También se puede dar casos en los que se revela asesinatos por herencia de tierras llenas de trabajos como ganadería o empresa familiar, u otras luchas internas en la familia por obtener bienes. Otro punto podría ser la bancarrota de una empresa familiar que provoca una depresión al trabajar en actividades ajenas a esa empresa, lo que deriva en una frustración constante en los descendientes al enfrentarse a cualquier trabajo que no sea el propio. Sin embargo, existe el trauma no superado de la bancarrota que genera tristeza en los descendientes al intentar iniciar un nuevo proyecto. No obstante, los patrones hereditarios del trauma es acabar en las emociones no resueltas de frustración por trabajos no satisfactorios. Esto provoca que se proyecte constantemente circunstancias repetitivas, y esto es debido a que el inconsciente está proyectando ese patrón sin resolver, esa creencia, impacto emocional grabado por el abuelo. Otro punto en una constelación podría salir la obediencia de la abuela o bisabuela a un marido abusivo y controlador, provocando creencias sobre la libertad financiera y derechos de la mujer muy rígidos y limitantes, como por ejemplo creer que las mujeres no tienen derecho a ganar más que un hombre, creer que el trabajo es de hombres y que las mujeres solo deben aguantar y sacrificarse por sus hijos. Estas creencias bloquean que lleguen oportunidades de prosperidad económica. Cuando las creencias son grabadas conjuntamente con esos impactos emocionales, los patrones son férreos en el sistema. En este caso hipotético que hemos visto de Ana, podría darse muchas respuestas. Las respuestas las obtenemos con la debida autorreflexión, preguntas sobre la historia familiar o mediante las constelaciones familiares o algunas terapias de hipnosis. También hay que decir que hay personas que tienen la capacidad de conectar mentalmente con el campo cuántico del sistema familiar y obtener rápidamente la información. Sin embargo, no es lo más habitual este último caso. Las constelaciones familiares reflejan muy bien el escenario. Todos tenemos una historia hereditaria. Tú tienes la tuya. La historia familiar forjada en vivencias, sabiduría, amor, dolor, limitación, creencias limitantes, heridas sin resolver. La cuestión es que encuentres cuáles están en tu inconsciente que hace que repitas estos patrones y revivas experiencias muy similares una y otra vez. Preguntas para hacerse a uno mismo si tu caso es el de trabajos no satisfactorios. ¿Cuál es el patrón o la dinámica que ves repetirse en tus trabajos no satisfactorios y cómo te ha afectado en tu carrera? ¿Qué emociones o sentimientos surgen cuando piensas en tus trabajos anteriores y cómo se relacionan con la experiencia de tus padres o abuelos en el ámbito laboral? ¿Hay alguna historia familiar relacionada con el trabajo que te haya impactado? ¿Tu madre o padre vivió un trauma en un trabajo? ¿Te sientes identificado o identificada con algún miembro de tu familia en particular en términos de tu vida laboral? ¿Estás repitiendo el trabajo o carrera profesional de algún miembro de la familia? ¿Cómo crees que el patrón familiar de trabajos no satisfactorios ha influido en tus decisiones profesionales y en la forma
en que te relacionas con el trabajo? ¿Qué creencias o mensajes has internalizado sobre el trabajo y el éxito que podrían estar relacionados con las experiencias de tu familia? ¿Sientes algún tipo de lealtad o carga emocional en relación con el éxito o el fracaso en tu carrera en comparación con otros miembros de tu familia? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida laboral ideal? ¿Qué tipo de trabajo te haría sentir satisfecho o realizado? ¿Qué cambios te gustaría hacer en tu relación con el trabajo y cómo te visualizas rompiendo con el patrón de trabajos no satisfactorios? ¿Qué recursos internos y externos sientes que necesitas para crear una vida laboral más satisfactoria y exitosa? Factor 4. Lealtades invisibles. En las constelaciones familiares se considera que existen fuertes vínculos emocionales y lealtades inconscientes entre los miembros de una familia. Estas lealtades pueden tener un impacto significativo en las decisiones y comportamientos de un individuo en su vida profesional y económica. Por ejemplo, si un miembro de la familia tuvo esas dificultades o una falta de lograr ese éxito laboral, una carrera universitaria, puede ser que estemos sintiendo y conectando emocionalmente al destino de ese miembro. Y sin darnos cuenta, podemos evitar alcanzar el éxito para no superar a esa persona o repetir su destino. Laura y la lealtad a su padre. Laura ha estado luchando por avanzar en su carrera profesional y ha experimentado dificultades financieras a lo largo de los años. Ella siempre ha sentido una profunda conexión y amor hacia su padre, quien, desafortunadamente, nunca pudo lograr el éxito en su propio negocio y tuvo problemas económicos durante la mayor parte de su vida. Laura tiene una fusión emocional con su padre, así que esta lealtad invisible se llama por fusión inconsciente con el progenitor. Aunque Laura es una persona talentosa y tiene una educación sólida, sus esfuerzos para prosperar en su carrera siempre parecen estancarse y no puede entender por qué. En una constelación familiar se descubrió que Laura está inconscientemente leal a su padre a través de una lealtad invisible. Esta lealtad se manifiesta como un sentimiento profundo de que tener éxito en su carrera y alcanzar la prosperidad económica sería una traición a su padre y a la imagen de su familia. Su padre está resentido con aquellos que triunfan. En cierta forma, ese resentimiento es hacia sí mismo, sin embargo, no lo procesa correctamente. Laura, sin saberlo, ha internalizado la creencia de que si ella tiene éxito y supera a su padre en el ámbito profesional y financiero, estaría de alguna manera robándole la oportunidad que él nunca pudo tener. A nivel emocional, esta lealtad la mantiene conectada a la historia de su padre y las dificultades económicas que él enfrentó. Como resultado, cuando Laura se encuentra en situaciones profesionales prometedoras, se sabotea inconscientemente para evitar avanzar. Esto se manifiesta en tomar decisiones que limiten su crecimiento profesional, mantenerse en trabajos que no la satisfacen o subestimar su propio valor y pedir salarios más bajos de lo que merece. Todo esto ocurre sin que Laura sea plenamente consciente de las raíces de su comportamiento. En este caso, trabajar con una constelación familiar ayudó a Laura a tomar conciencia de esta lealtad invisible y liberarse de la carga emocional que estaba impidiendo su éxito profesional. Una vez que identificó y entendió esta dinámica, pudo tomar decisiones más alineadas con sus objetivos
y aspiraciones, permitiéndole prosperar en su carrera y alcanzar una mayor estabilidad económica. Antes de proseguir, hay que decir que las constelaciones familiares no son milagrosas de por sí, solo destapan una información que está oculta en el inconsciente familiar, pero luego es la responsabilidad de la persona que ha sido constelada de seguir su enfoque y alimentar su nueva dinámica positiva o creencia más afín a su éxito. La constelación en sí no te hace el trabajo que tú debes hacer por ti mismo. Al final, nuestra voluntad de enfoque es necesaria una vez sabemos lo que nos estaba bloqueando. Esto lo comento porque muchas veces he escuchado decir a personas: he ido a hacerme una constelación familiar, pero mi situación continúa igual. Esta frase indica inconsciencia del proceso. En realidad el cambio se dará si hay un cambio en tu conciencia, en tu percepción, porque eso es lo que acabará proyectándose en tu futuro más próximo o a largo plazo. Manifestamos la realidad a través de las proyecciones inconscientes y conscientes. De esta manera, la constelación no pretende cambiar tu realidad, sino darte la información para que liberes tu percepción de sufrimiento y creencia heredada o asumida, para que así puedas tú cambiar tu realidad desde tu conciencia más libre de patrones. Una vez dicho esto, continuemos explorando cómo fue la constelación familiar de Laura. Te voy a narrar cómo se desarrolló la constelación entera. Laura ha buscado la ayuda de un terapeuta especializado en constelaciones familiares para abordar sus dificultades en su carrera profesional y comprender las razones detrás de sus estancamientos financieros. A través de la constelación familiar se revela una dinámica emocional subyacente que está afectando su éxito. Veámoslo. Facilitador de la constelación. Bienvenida, Laura. Estoy aquí para ayudarte a explorar y comprender las dinámicas ocultas en tu familia que podrían estar influyendo en tus desafíos profesionales. ¿Estás lista para comenzar? Laura: sí, estoy lista. Estoy dispuesta a entender lo que me está frenando en mi carrera y cómo puedo superarlo. Facilitador: excelente. Primero necesito que te tomes un momento para conectar con tus emociones y pensamientos relacionados con tu padre y su situación financiera durante tu infancia. Intenta sumergirte en esos recuerdos y sentimientos. Laura cierra los ojos y toma unos momentos para reflexionar. Laura: recuerdo que mi padre siempre luchaba para mantener nuestro negocio a flote. Era un hombre trabajador y dedicado, pero no importaba cuánto se esforzara, parecía que nunca podía alcanzar el éxito que deseaba para toda la familia. Me dolía verlo luchar tanto y nunca verlo disfrutar de la prosperidad que merecía. Facilitador: Laura, ¿qué observas en esta representación? ¿Hay algo que llame tu atención? Laura: siento una fuerte conexión con mi padre, como si estuviera pegada a él emocionalmente. También noto que estoy mirando hacia él mientras los otros representantes están más alejados. No sé si eso significa algo. Facilitador: esas observaciones son importantes, Laura. Lo que estás sintiendo podría indicar una fusión emocional con tu padre, una lealtad invisible que te une a él y a su situación financiera. Esto podría estar afectando tu capacidad para prosperar en tu carrera y alcanzar la prosperidad económica que deseas. Ahora, si te sientes cómoda,
me gustaría que tomes un paso atrás y observes desde fuera de la constelación. Laura toma un paso atrás para mirar la constelación desde una perspectiva más objetiva. Facilitador. Cuando miras desde esta perspectiva, ¿qué ves o sientes ahora? Laura. Es como si estuviera llevando a mi padre sobre mis hombros. Siento su peso emocional, como si fuera mi responsabilidad asegurarme de que su situación financiera no me traicione a mí ni la imagen de la familia. Pero también veo cómo eso me ha estado frenando en mi carrera, porque no quiero destacar demasiado y hacer que él se sienta peor. Facilitador. Es muy valiente de tu parte darte cuenta de esto, Laura. Estás llevando una carga que no te corresponde y eso está afectando tu bienestar y éxito. Ahora, permíteme hacer un ajuste en la constelación para explorar cómo podrías liberarte de esta fusión inconsciente. El facilitador realiza algunos cambios en la disposición de los representantes para reflejar un nuevo escenario. Facilitador. Ahora observa esta nueva disposición y cómo te sientes en relación con tu padre y tu carrera en este momento. Laura. Se siente más ligero, como si finalmente pudiera separarme emocionalmente de mi padre. No quiero cargar con su resentimiento y su incapacidad para celebrar el éxito de otros. Quiero tener éxito en mi carrera y liberarme de esta lealtad invisible. Facilitador. Eso es un gran paso, Laura. Reconocer esta dinámica es el primer paso hacia tu sanación. Ahora te animo a trabajar en liberarte de esta fusión emocional en tu vida diaria. Puedes hacerlo a través de la terapia continua, la autorreflexión, la práctica de establecer límites saludables con las emociones y expectativas de tu padre. Pero sobre todo recuerda siempre que tu éxito no es una traición a tu familia, sino un regalo que puedes ofrecerles. Esta constelación familiar de Laura reveló una dinámica profunda en su relación con su padre y cómo esto había afectado su carrera y bienestar. Con conciencia y apoyo, Laura ahora está en un camino de liberación de esa lealtad invisible y está trabajando sobre ello y encontrando pequeños cambios a su alrededor. Victoria y la lealtad a su abuela. El caso que voy a contar ahora puede que muchas o muchos os sintáis reflejados, porque es un caso común debido a las circunstancias históricas que hemos vivido como humanidad, de pobreza, guerras, trabajos forzados y esclavizados. Cuando hay países que sus hijos son los hijos de la posguerra, hay patrones de pobreza y pérdida muy parecidos entre unas familias y otras. El inconsciente de Victoria era leal a su abuela, pero no una lealtad positiva, sino una lealtad a un decreto negativo. Cuando la mamá de Victoria estaba embarazada de ella, estaba pasando una situación económica limitada y trabajando muchas horas fregando casas. Tenía miedo que si se quedaba embarazada podría perder las casas en las que fregaba. Cuando la madre se enteró que su hija estaba embarazada, es decir, la madre de Victoria, es decir, la abuela de Victoria a la madre de Victoria, le dijo: «Esta niña es una carga y nunca vas a obtener mi ayuda, estarás sola». La madre de Victoria, a pesar de nunca abandonarla y darle amor, la criatura nació con una sensación de ser una carga y de ser una molestia. Creció y siempre preguntaba a sus amigos, a su madre, a su pareja: «¿Os molesto? Espero no ser una molestia». Sentía siempre que era una carga y para no ser una carga
demostró toda su vida que no lo era, así que asumió una actitud de yo puedo con todo y yo asumo la carga de todos. Victoria asumió en su inconsciente el decreto negativo de la abuela de que era una carga. A pesar de la madre, que le demostró que no era una carga, que era amada, esto nunca llegó a llenar el vacío interior de Victoria, porque no dependía del amor de la madre en este caso, sino que Victoria estaba respondiendo a la creencia de la abuela inconsciente. Así que Victoria tenía el patrón de miedo y de identidad de yo soy una carga y tengo miedo a que se hagan cargo de mí. Asimismo, Victoria respondía al mundo en función de su creencia, daba aquello que necesitaba, es decir, me hago cargo de todo. En su inconsciente sentía que tenían los demás que hacerse cargo de ella. Entonces ella se hacía cargo de todo como una manera de darse amor según esa creencia errónea. Si doy, recibo. Victoria tenía muchas ganas de cambiar de piso, acceder a un trabajo más bien pagado, pero aún no había entendido que su asociación con el dinero era soy una carga. Y al final Victoria quería demostrar que podía por ella sola, pero acababa pidiendo dinero a su madre muchas veces. Al final se repetía el cumplimiento de esa voz de que ella era una carga. Luchaba por ser solvente económicamente y hacía muchas horas trabajando, pero aún así nunca conseguía esa solvencia, porque era leal a ese decreto que decía yo soy una carga. Al final pudo liberar ese patrón con un trabajo de visualización, soltando ese decreto ante su abuela y su madre. Las visualizó y soltó esa creencia que la abuela había percibido, pero no era real. Esa fue la percepción de la abuela, su miedo, su imprenta de miedo y rechazo por no saber gestionar y confiar en las posibilidades de la abundancia y de la vida. Al final, atraemos lo que creemos ser. Nuestro inconsciente proyecta al mundo que encontramos fuera, pero la abuela no lo sabía y solo creía en el miedo. La cuestión es que Victoria dijo, basta, ya no voy a manifestar más ese patrón de carencia en mi vida. Al cabo de 2 meses de hacer la visualización de liberación, Victoria encontró un nuevo trabajo con un salario más bien pagado que le dio la solvencia económica que tanto buscaba. Esta historia es bastante común en muchas personas. A continuación os dejo la visualización que realizó Victoria. Visualización para liberarse de las creencias de ser una carga y atraer abundancia. Estar en un lugar tranquilo y seguro, un rincón acogedor de la casa o un entorno natural que inspire paz y serenidad. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, relajándote con cada exhalación. Visualiza a tu abuela y a tu madre de pie frente a ti. Visualiza el decreto negativo que la abuela pronunció cuando tu madre estaba embarazada. Esta niña es una carga y nunca vas a obtener mi ayuda. Estarás sola. En este caso, tú pronuncia el decreto negativo de miedo que pudieron decir tu abuela, madre o padre u otro miembro familiar de peso. Ahora visualiza una luz dorada y cálida que proviene del centro de tu corazón y se expande hacia ellas, envolviéndolas en un abrazo amoroso y sanador. En tu mente habla con tu abuela y tu madre, expresándole tu comprensión y perdón. Diles que entiendes que sus creencias surgieron del miedo y la incertidumbre, pero que ya no deseas llevar ese peso en tu vida. Asume ante ellas que no eres una carga y di, yo soy liviana, fluyo sin ser un peso para nadie
ni para mí misma. Imagina que la luz dorada se vuelve más intensa y poderosa, disolviendo suavemente el decreto negativo y cualquier conexión emocional que te haya mantenido unido a él. La culpa, enojo o cualquier emoción asociada, déjala ir. Visualiza cómo la carga emocional se desprende de tus hombros y desaparece en el espacio, sintiéndote más ligera y libre. Ahora concéntrate en tu relación con el dinero y la abundancia. Visualiza una cascada de monedas doradas y billetes fluyendo hacia ti en una corriente inagotable. Siente cómo la abundancia fluye hacia tu vida con facilidad y confianza. Siente cómo el éxito profesional se te abre camino hacia tu realización. Agradece a tu abuela y madre por las lecciones que has aprendido de su experiencia, pero afirma firmemente que ahora estás lista o listo para vivir una vida próspera y abundante. Finaliza la visualización sintiéndote llena de gratitud por la liberación y las nuevas posibilidades que se abren ante ti. Abre los ojos y lleva contigo esa sensación de ligereza y confianza en tu futuro próspero. Siéntelo en la gratitud del presente como una hora. Para acabar, déjame decirte unas palabras sobre la abundancia que deseas en tu vida. Hay que tener en cuenta que muchos tienen creencias en la austeridad. La austeridad son creencias que han sido instauradas de forma religiosa. Incluso hay votos de pobreza y austeridad donde se santifican esas cualidades. La austeridad puede ser una actitud de necesitar poco para ser feliz, no depender de muchos bienes para sentir que tienes una estabilidad interior. Sin embargo, la austeridad malentendida puede provocar negación y represión. La actitud de austeridad es una decisión personal que no debería imponerse a otros miembros, porque cada uno ha de sentirse libre para poder descubrir qué quiere en su vida. Hay personas que quieren tener abundancia económica y viajar mucho por el mundo. Otros disfrutan del deporte y pasar buenos momentos con amigos. Otros no necesitarán nada y estarán a gusto en su casa leyendo el periódico o un libro. Otros vivirán una vida minimalista y retirados en la naturaleza. Otros serán yogis sin casi ningún deseo egoico y solo cubriendo las mínimas necesidades básicas. Cada uno ha de encontrar su experiencia y aquello que su corazón le pida experimentar. Habrán personas que desean emprender un negocio y triunfar en su cometido. Otros no desearían eso, pero sí disfrutan ayudando en una ONG o haciendo un voluntariado. Cada uno su pasión y su camino, sin juzgar al de otros. Sin embargo, nos une algo a todos independientemente de nuestro camino, y es tener las necesidades básicas cubiertas y tener la economía suficiente para lograr abrir paso en nuestros propósitos. Pero para que llegue la economía suficiente, tus decisiones inconscientes no tienen que estar en contraposición con tu deseo de avanzar. Por eso es importante descubrir qué creencias asociadas hay en tu inconsciente que bloquean la abundancia en tu vida. Por otro lado, continúa preguntándote, reflexiona, hazte preguntas a ti mismo en base a las emociones subyacentes bajo el patrón. ¿Qué decisiones inconscientes hay que estoy proyectando esta realidad que me encuentro y no quiero? ¿Hay algún deseo de venganza oculto que hace que haya tomado decisiones inconscientes que a la misma vez han proyectado obstáculos en mi vida
y personas que reflejan ese deseo de venganza. Por ejemplo, ¿te encuentras con personas que quieren ponerte obstáculos con ironía y retorcimiento? ¿Algún antepasado vivió algo similar o tuvo deseos no resueltos que yo estoy llevando a cabo debido a una lealtad con él? Reflexione sin miedo a sentir, expanda su conciencia. Ahora sí, hemos llegado al final de este audiolibro. En breve nos vemos con más material de este tipo que nos ayuda a todos. Soy Marta y hasta ahora. Si deseas colaborar con este canal que está en crecimiento y trabajando día a día para ofrecer buen material de autoayuda, que sepas que en la sección Miembros tendremos en cuenta las peticiones sobre temas más específicos dentro de cualquier tipo de constelación, patrón o cualquier tema personal a trabajar. Es un placer compartir y trabajar juntos. Ahora sí, hasta la próxima.